Hola, bienvenidos al primer video para el curso de matemáticas para nivel preparatoria. En este primer video vamos a ver la clasificación de los números. Ya sabemos que en matemáticas vamos a trabajar con números. Es por eso que podemos partir de su clasificación o familias de números. Seguramente has escuchado de esto. Por ejemplo, tenemos a los números reales, tenemos a los números naturales, tenemos a los números enteros, tenemos a los números racionales y a los números irracionales. Cada una de estos grupos o familias de números tienen su propia notación o su propio símbolo con los que los podemos identificar. Por ejemplo, los números reales los identificamos con una R con doble rayita. Algunas personas lo hacen sin la doble rayita, solo una R mayúscula, pero es más comúnmente verlo así. A los naturales con una N, igual con su doble rayita. A los enteros con una Z, a los racionales con una Q y a los irracionales con una Q pero con su apóstrofe. Entonces, bueno, para comenzar a entender cuáles son estos grupos o familias, podemos ver a la recta numérica, en donde ya sabemos que en medio tenemos al 0, el 1, el 2, el 3. Detrás del 0 tenemos a los números negativos, como el -1, el -2, el -3, y así sucesivamente hasta el más infinito o por detrás al menos infinito. Básicamente los números reales son todos los números que están alojados dentro de esta recta numérica. Ya sabemos que, por ejemplo, en estos tachitos tenemos más números que vamos a ver. Por ejemplo, los números naturales son todos los números enteros y positivos. Entonces vamos a ponerlo aquí. Los números naturales son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Entonces son todos los números enteros que vamos a encontrar a partir de aquí. Los números enteros son los números enteros, como su nombre lo dice, son los números positivos, los negativos y además el 0. Entonces vamos a ponerlo aquí. Los números enteros son todos los negativos. Podemos partir del -2, el -1, el 0 y los enteros positivos, el 1, el 2, el 3 y así. Entonces ya son todos los que encontramos aquí, que sean positivos y también negativos. Los números racionales son también conocidos como fracciones. Entonces vamos a ponerlo aquí. Los números racionales los podemos denotar como todos los números de la forma P sobre Q, en donde P y Q son números enteros con una condición, con la condición de que Q no puede ser igual a 0. Esto está mal. De hecho, si alguna vez ven, por ejemplo, 5 sobre 0, pues esto es algo que no está definido. Está mal, no pertenece dentro de las familias de números. Entonces, algunos ejemplos de esto, pues puede ser -5 sobre 3, puede ser un medio, 4 tercios, todos de esta forma. Y los números irracionales son los que tienen una cantidad infinita de números decimales. Hay algunos ejemplos de esto, de hecho seguramente ya conoces algunos. Por ejemplo, puede ser pi,
Ya sabemos que pi es 3.1415, me parece que es 9 y así, sucesivamente una cantidad infinita de números. De hecho, las personas lo redondean, diciendo que es 3.1416. Otro ejemplo puede ser raíz de 2 o pi sobre 2. Conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver más ejemplos de este tipo de números. Entonces, como te puedes dar cuenta, todos estos números están contenidos dentro de los números reales. Podemos decir que los números reales son como la familia padre de donde parten todas las demás clasificaciones. Otras clasificaciones que podemos ver es, por ejemplo, dentro de los números irracionales o fracciones, son otras dos clasificaciones, que son las fracciones propias y las fracciones impropias. Esto es muy fácil de entender. Por ejemplo, las fracciones propias son las que su valor es menor a 1. Entonces las impropias serían las que son mayor a 1. Podemos verlo fácil. Aquí ponemos propias e impropias. Un ejemplo de fracciones propias es 1/2, 2/5, 4/7. De las impropias puede ser, por ejemplo, 8/2, 6/3, incluso 4/4. Si te das cuenta, suele haber una regla. Por ejemplo, aquí, de que el número de arriba sea menor y el de abajo mayor. Y en las fracciones impropias esto se invierte. El número de arriba es mayor y el de abajo puede ser menor. A excepción de este tipo de números en donde ambos son iguales, vemos el resultado es 1 y pues estos también pertenecen dentro de las fracciones propias. Igual podemos ver otra clasificación dentro de lo que son los números naturales. Vamos a ponerlo aquí, naturales, que son dos familias o dos tipos de números que son conocidos como números primos o números compuestos. Igual esto es muy sencillo de entender. Los números primos son números que son divisibles solamente entre dos números, entre el 1 y sobre sí mismo. Y los números compuestos son divisibles entre el 1 sobre sí mismo y sobre otros. ¿A qué nos referimos cuando decimos que son divisibles? Es a cuando los dividimos sin que nos den puntos decimales. Por ejemplo, algunos ejemplos que podemos ver de números primos es el 2, el 3, 7, 11, 13 y así podemos ir descubriendo cada vez más números primos. Por ejemplo, vemos que el 2 sobre 1 es igual a 2 y 2 sobre 2 es igual a 1. Pero si intentamos dividir el 2 sobre cualquier otro número, nos va a salir una cantidad de números después del punto decimal. Entonces ya no es divisible. Es por eso que decimos que solo es divisible sobre 1 y sobre sí mismo. Ejemplos de los números compuestos puede ser el 4, el 6, el 8, el 9. Por ejemplo, si agarramos el 4, vemos que lo podemos dividir sobre 1, nos da 4. Podemos dividirlo sobre 2, nos da 2. O podemos dividirlo sobre sí mismo. Entonces aquí ya lo dividimos sobre más de dos números, sobre 3. Entonces es por eso que decimos que ya es un número compuesto. Y bueno, básicamente estas van a ser todas las clasificaciones que vamos a ver dentro de los números.
En el siguiente video vamos a ver algunos postulados y propiedades con los que ya vamos a poder operar con los números. Y vamos a subir algunos videos con ejemplos y problemas de aplicación. Entonces esperamos que te veamos más adelante.